Bien, pues yo creo que empezamos ya. Buenas tardes a todas, a todos. Es un lujo poder discutir hoy, solo unos días después, sobre las elecciones argentinas que han producido un enorme interés, ¿no? Por razones obvias, por la coyuntura argentina, por todo lo que estaba en juego, por los impactos. De hecho, incluso en España había editoriales en los periódicos nacionales sobre el escenario que se abre en Argentina, y es un lujo además contar con las dos presentaciones que tenemos hoy, que son las de María Laura Tagina y Facundo Cruz. María Laura Tagina es bien conocida en esta casa. Ella es doctora en Ciencia Política por la Universidad de Salamanca, es investigadora y profesora en la Universidad Nacional de San Martín, y es una experta. Ha publicado, ha investigado sobre comportamiento político, sobre opinión pública, sobre instituciones en Argentina, en América Latina, y también con carácter comparativo, de distinto modo. Y además es la directora de la revista de la Sociedad Argentina de Análisis Político, que antes tenía por ahí detrás, y que no sé si se está viendo en este momento, ¿no? Y que en cualquier caso tenemos que llamar a los asistentes a que se conecten a su web y a que vean lo que se está publicando ahí, porque es una referencia para la ciencia política eh, en este momento. Y contamos también con Facundo Cruz, que es doctor en ciencia política por la Universidad Nacional de San Martín, que es investigador, consultor y profesor. Es o ha sido profesor en las universidades de Buenos Aires, en la Torcuato Di Tella y en la Universidad Argentina de la Empresa. Y ha publicado un libro que yo todavía no he visto, pero que tengo curiosidad por ver, que se titula Socios pero no tanto, partidos y coaliciones en la Argentina. Pues bien, como conocen todos, va a haber dos presentaciones. Serán presentaciones de entre 10 y 15 minutos, y después abrirá una ronda de preguntas. Y en primer lugar, quien va a hacer la primera presentación sobre las elecciones va a ser Facundo Cruz. Así que, Facundo, tienes la palabra. Y muchas gracias, por supuesto, a los dos por estar aquí. Bueno, gracias Iván por la presentación. Gracias al área de Ciencia Política de la Universidad de Salamanca, Mariana por el contacto, bueno, Iván también por la propuesta. La verdad que para mí es un verdadero honor estar en el seminario. Es un seminario en el que he participado como oyente, y reconozco la calidad de los debates y las discusiones que han tenido. En la universidad hay gente muy amiga, muy querida hace tiempo. No tengo la fortuna como María Laura, que estuvo hace poco, como Martín, que estuvieron hace poco visitando allá, pero bueno, he tenido la fortuna de estar hace algunos años. Bueno, ya me están dando ganas de volver. Esperemos que el dólar blue no siga subiendo como para poder llevar a cabo el proyecto. Pero bueno, para mí es un gran honor traer a discusión algunas ideas generales que tengo sobre las elecciones legislativas argentinas, en clave comparada por ahí con elecciones de años anteriores, sobre todo en este formato novedoso, interesante, particular que tenemos, que es las primarias abiertas, simultáneas, obligatorias en Argentina. Ahí yo ya estoy presentando, voy a tener la fortuna de contar con un monitor y tenerlos ustedes acá para verlos, así si ven que estoy girando la cabeza, no es que los estoy ignorando, sino simplemente estoy viendo lo que tengo al lado, que es lo que ustedes también están viendo. Hoy quiero traer a colación tres elementos que serían tres, por ahí, provocaciones para disparar análisis, y una de esas provocaciones son cuestiones que yo venía viendo de años anteriores, que me di cuenta que esta elección como que un poco rebatió esa hipótesis inicial que tenía, así que quería abrir la discusión con ustedes, porque puede dar lugar después para alguna publicación, no necesariamente académica, pero por ahí de divulgación, a ver qué les parece a ustedes también lo que yo estoy viendo. Lo primero que voy a contar es una idea general sobre el sistema partidario argentino, que hoy en día lo tenemos como un sistema más ordenado, que a mí me ha gustado llamar bicoalicionismo, que ha adquirido un carácter polarizado y estable. ¿Sí? Yendo un poco en contra de lo que nos contó Sartori durante décadas, de que la polarización por ahí no está presente en los sistemas bipartidarios, o que eso sería una anomalía teórica. Bueno, Argentina tiene un bicoalicionismo que hoy en día tiene un componente polarizado bastante importante, porque oficialismo y oposición no se están poniendo de acuerdo para nada. Lo único que están de acuerdo es que están en desacuerdo entre sí.
lo cual tiene su correlato en otras variables de la vida cotidiana, como por ejemplo la economía, pero sobre eso no nos vamos a meter. Lo segundo, que es lo que estas pasos por ahí revirtieron, que es un artículo de divulgación que yo escribí hace unos años, que es que el aumento de los votos positivos entre las PASO y las legislativas, sepan que hay una separación de 2 meses entre las primarias en Argentina y las elecciones legislativas, el aumento del voto positivo, ya sea gente que no fue a votar en la primaria y va a votar y vota por una lista en la elección legislativa, o bien vota en blanco, vota nulo en la primaria y vota positivo por alguna lista en la lista legislativa, ese crecimiento del voto positivo tendía a favorecer al oficialismo. Bueno, con estas elecciones eso pasó totalmente lo contrario. Y traje la comparativa para mostrarles. Y lo último es, no sé si llegó a España o escucharon que hubo una famosa carta de Cristina Fernández de Kirchner unos días después de la primaria que generó todo un revuelo y prácticamente el gobierno casi cae por una carta, ¿no? Este nuevo género epistolar de tensión política generó olas y olas y olas de charlas. Bueno, viendo algunos análisis de geografía electoral, encontré una idea del porqué de Cristina. No lo charlé con ella, me gustaría charlarlo con ella, pero tengo alguna hipótesis de por qué Cristina escribió esa carta y también la traje para discutir con ustedes. Vamos con lo primero, que es tal vez un poco lo más sistemático, lo más general de cómo viene la competencia política en Argentina en los últimos años. Lo que están viendo en pantalla es el número efectivo de partidos en la categoría presidencial. No elegimos presidente ahora, pero traigo esto para mostrarles después qué es lo que pasa con la elección legislativa, que tiene una secuencia, una evolución bastante importante. El número efectivo de partidos, como saben, mide la fragmentación partidaria. Cada punto que ven ahí es una provincia argentina, es una de las 24. La línea más celeste es el agregado a nivel nacional, el valor país, y la línea más rosa, perdón, pero yo soy daltónico, puedo estar confundiéndome los colores, la otra línea punteada, la que está más por abajo, es el promedio interprovincial. ¿No? Hay una diferencia entre el agregado a nivel nacional y el promedio interprovincial, como ven, pero bueno, muestran distintas etapas. Un inicio de retorno a la democracia bipartidista, que dura más o menos hasta la elección del 95, que las provincias se empiezan a separar, algunas se fragmentan más, otras se fragmentan menos. En el 99 aparece una compresión de vuelta, similar a la del 83, y en el 2003 se va todo al demonio. Hay provincias en donde se fragmenta mucho la elección presidencial, hay algunas que llegan a 7, hablamos de 7 candidatos presidenciales que se distribuyeron en proporciones similares de voto, eso es una bestialidad. Y provincias que parece más cercano a uno, en donde parece que hay un monarca y el resto no sirve para nada. Entonces hay una variación muy importante para una categoría que es nacional. Entonces esto habla de una desestructuración, desnacionalización, fragmentación regional desequilibrada, como dijeron Carlos Baretto y Mario Navarro, un montón de características que se analizaron en Argentina, en donde se hablaba de que la Argentina estaba desnacionalizada. Todo eso empieza a acomodarse y se empieza a acomodar mucho más a partir del 2011 con la implementación de las PASO. Como ven, los años con asterisco son los años con elecciones PASO, está medida la elección PASO en esa columna, pero ven cómo después todo se empieza a comprimir hasta las elecciones del 2019, donde todo está mucho más junto y parejito, e incluso más comprimido que en la elección del 83. Con lo cual, la dinámica que antes era bipartidaria, hoy en día en Argentina es bicoalicional. Eso lo hace estable transitoriamente, porque como todos sabemos, y ustedes lo están viviendo, los gobiernos de coalición no siempre mantienen esa estabilidad en términos electorales. Mientras les rinde, esto seguirá, pero tenemos una Argentina más estable al día de hoy. Lo cual se replica en la elección de diputados nacionales. Nosotros tenemos renovación intermedia de la mitad de las bancas de la Cámara de Diputados. Acá no está el Senado, solo diputados, por eso hay más elecciones, pero se ve que hay una tendencia similar. Comienzan a todas las provincias juntitas, a partir del 2001 se empiezan a separar, hay un aumento de la fragmentación, la línea de tendencia punteada es el promedio interprovincial cada 2 elecciones, se ve como eso empieza a crecer en 2013, se acerca a 4, y a partir del 2011 empieza a bajar un poquito. ¿Sí? Se empieza a bajar, a estabilizar entre 2 y 3, entre 2 y 4 justo, bueno, sube en las de mitad de mandato, cae en las presidenciales, sube en la mitad de mandato, cae un poquito en las presidenciales, y acá tenemos los valores del domingo pasado, es la última. Algunas provincias que están más separadas, Neuquén es una de ellas, que tuvo una fragmentación en torno a 5, pero la mayoría está entre 2 y 4, con muchas agrupadas cerca del 2. Entonces tenemos una fragmentación en elecciones legislativas de un NEP de 3, y elecciones presidenciales un NEP de 2,5. Entonces hay
una mayor dispersión hacia otras listas legislativas que no son parte de las dos grandes coaliciones, pero no es mucho más grande que la que teníamos en el periodo 2001-2011, con lo cual el bicoalicionismo en términos legislativos se replica. Eso nos marca la pauta de cómo está funcionando el sistema partidario argentino al día de hoy. Segundo punto, que es esta idea del efecto carro ganador, o de si una hipótesis inicial que yo tenía, que el aumento del voto positivo tendía a beneficiar en las listas del oficialismo. Entonces hay dos gráficos acá. Hacia la izquierda ustedes ven el Frente de Todos, que es el oficialismo nacional, y hacia la derecha toda la oposición junta. Me refiero, Cambiemos, la izquierda, los liberales, los bloques provinciales, todo la oposición junta. Cada punto es una provincia, en el eje vertical es la variación de votos positivos entre PASO y legislativa, cuál es la proporción que creció respecto de la PASO, el voto positivo, y el eje horizontal, el eje X, es la variación del voto de esas listas, ¿no? Cuánto del voto obtenido en la PASO creció porcentualmente después en la legislativa, para ver si la entrada de nuevos votantes favorece al oficialismo o favorece a la oposición. ¿Qué es lo que tenemos? Una línea de tendencia menos inclinada en el oficialismo que lo que tenemos en la oposición. En la oposición la línea de tendencia es mucho más inclinada, con lo cual esto tendería a mostrar que en esta elección 2021, esta idea original que yo tenía de que el aumento de los votos positivos tiende a favorecer a los oficialismos, donde los oficialismos corren con una ventaja, tomando en cuenta toda la oposición del otro lado. Esto es una decisión metodológica, porque primero, ahora les voy a mostrar 2013, en 2013 Cambiemos no existía. Entonces no se puede después comparar con 2017 y no se puede comparar con 2021. Entonces agrupé toda la oposición. Por otro lado, había que elegir qué oposición se compara. Hay una serie de complicaciones en donde fui a la básica binaria de oficialismo de un lado, oposición del otro, porque es más fácil identificar las listas oficialistas y después a la oposición se la junta todo del otro lado. Puede ser que esto te he explicado justamente por el agrupamiento. Pero bueno, también es un parámetro para medir en Argentina si en las elecciones de mitad de mandato los oficialismos corren con ventaja o no, sabiendo que presidencializan la elección. O sea, van a validar con el electorado si lo que vienen haciendo en estos 2 años, o en plazo más largo, es apoyado por la ciudadanía que va a votar, ¿no? Pero bueno, la línea de tendencia nos muestra que en la oposición tendió a beneficiarse más de la entrada de nuevos votos positivos. Si lo comparamos con las elecciones de años anteriores, en 2017 la línea de tendencia, ¿sí? Acá oficialismo y oposición están invertidos. Esto es, oficialismo es Cambiemos, oposición es toda la oposición peronista, todas las distintas tipos de peronismo, con todos los matices que uno quiera ponerle, toda la izquierda, toda la derecha, todos los provinciales, todos juntos, con lo cual están invertidos los actores, pero de vuelta, la línea de tendencia es cierto que es más inclinada de vuelta en la oposición, pero ¿qué pasa? En el oficialismo, la mayoría de las provincias están del eje y hacia la derecha, con lo cual hubo un crecimiento de votos más importantes en el oficialismo acá. Cierto que no se benefició necesariamente el aumento de votos positivos, pero están todos más volcados a la derecha cuando la oposición tiene un grupo de provincias que están en valores negativos, con lo cual hubo una pérdida de votos entre PASO y legislativa. Con lo cual en 2017 esta idea de la ventaja de los oficialismos aparecía de alguna manera. No en la línea de tendencia, pero sí cómo se distribuyen las provincias. ¿Y por qué digo que esta hipótesis original que yo tenía, que ahora estas elecciones un poco la han desterrado? Entonces, bueno, también nobleza obliga, uno rediscute las cosas que escribe análisis y va viendo. ¿De dónde venía esta idea? Bueno, de lo que había pasado en 2013. Esto es exactamente lo mismo que le vengo mostrando, solo que la legislativa 2013. Esto es el Frente para la Victoria, la anterior coalición kirchnerista, que vendía de vuelta no solo kirchnerismo en la coalición peronista, es más amplia, pero de vuelta tenemos todas las provincias, la gran mayoría, en el cuadrante de crecimiento de voto positivo, la línea de tendencia es más inclinada que la de la oposición, que tiene provincias, una cantidad importante de provincias que están en valores negativos, con lo cual hubo un retroceso en el apoyo entre PASO y legislativa, y como la línea de tendencia está más chata, entonces la entrada de votantes positivos no lo benefició a la oposición. Con lo cual 2021 rompe un poco esta idea original que yo personalmente tenía respecto de las PASO, o la relación entre PASO y legislativas, que es una de las múltiples relaciones, entre PASO y legislativas de las dos anteriores. Esto es algo para seguir discutiendo, analizando y estudiando, porque de vuelta necesitamos más casos. Tenemos
3 casos nomás, a pesar de que las unidades de observación son las provincias son 24. Algo que también me deprime un poco es que antes de arrancar hice el análisis de correlación y no da estadísticamente significativo. Así que bueno, es una de las tantas que hacemos, que juntamos datos y después la estadística nos dice que no tuvo mucho sentido. Yo algún sentido le encuentro, así que igual lo quise traer a discusión, e igual me pone contento por lo menos cómo quedan los gráficos y que alguna idea hay acá para discutir. Así que no quería dejar de mencionar esas cuestiones. Creo que acá hay algo para seguir indagando. Metodológicamente es posible que haya que hacer algún ajuste para que esto dé estadísticamente. Lo último, y tal vez lo más mediático de mi presentación, o lo más tribunero, decimos en Argentina, el porqué de la carta de Cristina. Cuando se arma el Frente de Todos, la idea original fue: sin Cristina no se puede, con Cristina sola no alcanza. Esa fue la bandera de campaña. El Frente de Todos se armó con eso. Tenía que estar el kirchnerismo adentro, pero tenía que estar todo el peronismo. Viendo que la sangre estaba llegando a Río, el peronismo olió eso y dijo: es una oportunidad. Hay 2019, dijo en su momento el presidente del partido y diputado Gioja, de la provincia de San Juan. Ahora, con esa premisa original de armado del Frente de Todos, después vino la carta, que fue una Cristina diciendo: estamos haciendo las cosas malas y no está funcionando. Y a mí lo que me quedó de esa carta es que ella estaba viendo amenazada su base electoral. ¿Su base electoral qué es? El potencial que ella le ofrece al peronismo, pero también es el legado histórico que le queda. Presidenta 2 veces, vicepresidenta actual, senadora nacional, tiene una trayectoria política enorme en Argentina. Uno puede estar a favor o puede estar en desacuerdo, puede quererla, puede odiarla, puede detestarla, pero sigue siendo un símbolo político muy importante del post-2001 en Argentina. Y esos símbolos políticos lo que buscan es un legado, y buscan que su nombre quede, su electorado se mantenga, y sobre todo que las organizaciones levanten su bandera para continuar. Digo, hay una transferencia de ese liderazgo político, y lo estamos viendo, de que va a seguir presente. Aunque no esté ella personalmente como dirigente, va a haber un legado de ella y de Néstor. Entonces, a mí me quedó que había algo del porqué de la carta, y ese algo fue una intuición respecto de que se había roto el piso electoral de Cristina Fernández de Kirchner respecto de 2017. Antes de mostrar esos mapas, lo que traje es la distribución de voto del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio, la principal coalición opositora, que junta radicalismo, al PRO, a la coalición cívica, al GEN y otros partidos provinciales, en la provincia de Buenos Aires, que es nuestro principal distrito electoral, y además tiene 135 municipios, entonces nos da un potencial comparativo en términos horizontales muy grande. Esto que están viendo es la distribución de votos del domingo pasado, escrutinio provisorio, es algo que armamos con Tomás Aguerre para un newsletter que sacamos el lunes a la mañana de análisis de las elecciones. Y lo que se ve es, en los colores más claritos, menor apoyo, en los colores más oscuros, más apoyo, y lo mismo para Juntos por el Cambio. Entonces el peronismo, como se ve, la zona más cercana a la ciudad de Buenos Aires, que es lo que se conoce como el conurbano, como el AMBA, el área metropolitana, los distritos más populosos, más industriales, con mayor electorado, tienen colores más oscuros para el peronismo. Cuando uno se va corriendo hacia el interior más agrario, aparece más clarito, ¿no? Acá ya estamos en orden de 15, 20 puntos para el peronismo. Acá estamos en orden de 55 puntos. Hay una diferencia de 40 puntos, es importante. Esto es algo que replica la vieja estructura sociodemográfica y socioelectoral argentina, no tiene ninguna novedad. Juntos por el Cambio reúne todo el voto no peronista, que es más fuerte en el interior, se ve por acá, se ve por esta zona, se ve por el centro, en un poco menor medida por acá, pero se ve en el sur, que son las regiones más agrarias de la provincia de Buenos Aires, la patria agrícola, por decirlo de alguna manera. Entonces, esta es la foto del domingo pasado. El porqué de la carta, ¿sí? Y empieza a verse a partir de acá, implica comparar, ¿sí? Si ya tenemos la foto de cómo debería ser, y teóricamente la distribución geográfica del voto para peronistas y no peronistas, lo que tenemos acá ahora es la comparativa con 2017. En 2017 Cristina Fernández de Kirchner compite sola, en lo que ella llamó Unidad Ciudadana, que fue por fuera del Partido Justicialista, se peleó con el partido a nivel nacional, se peleó con el partido a nivel provincial, le pusieron una candidatura peronista enfrente, se mandó sola con sus agrupaciones, con sus organizaciones, con sus referentes, con sus dirigentes, con lo que ella tenía de lo más cercano. Sale segunda en la elección legislativa,
Entonces, el punto fue, sin Cristina no se puede, con Cristina sola no se alcanza, había que hacer una comparativa con la Unidad Ciudadana en ese momento. Entonces, hice el diferencial de votos entre la PASO de 2021, que fue después que escribí la carta, y la PASO 2017, y lo que están viendo es el diferencial porcentual por cada municipio. Las más oscuras, naranjas, amarillas y rojas, es donde más votos se perdieron, y las verdes es donde votos se ganaron. Acá hubo ganancia de votos, acá hubo ganancia de votos, acá también. Acá hubo pérdida de votos. Acá se ve no tan grande como se pensaba, pero bueno, hay zonas que acá se perdieron entre 10 y 5% de los votos, que es el corazón del peronismo. Entonces, acá empieza a haber una idea de por qué esa carta. ¿Sí? Si acá está el corazón del peronismo y los votos del Frente de Todos, si el Frente de Todos pierde votos de Cristina, le está rompiendo el piso. Ese piso había que reconstruirlo. De ahí viene la carta, y de ahí vino esta idea de que si acá había pérdida de votos, entonces tiene que haber alguna similitud regional en esa pérdida de votos. Me dio la sensación de que había algún patrón regional, ¿sí? En términos horizontales, que había algún patrón regional, geográfico, de esa pérdida de votos. Y lo que hice fue correr un análisis que se utiliza mucho en geografía electoral, cartografía electoral, le podemos poner el nombre que quieran, que es lo que se llama el análisis LISA. El análisis LISA lo que hace es detectar en un municipio determinado un comportamiento, en este caso un comportamiento electoral, y toma en cuenta la media de los municipios que lo rodean. Entonces toma en cuenta municipio 1 y compara con 2, 3, 4, 5, 6 y 7 que están alrededor. Toma en cuenta municipio 2 y compara con 1, 2, 3, perdón, con 1, 3, 4, 5, 6, 7. Y así sucesivamente en todo el mapa. Entonces, los valores azules son valores que son altos, rodeados de valores altos. Los valores rojos son valores bajos, rodeados de valores bajos. Si estamos comparando ganancias o pérdidas de votos, significa que los valores en rojo están regionalmente concentrados, por eso la idea de clúster, esto es un hotspot, un clúster, está regionalmente concentrada la pérdida de votos. Entonces, ¿qué le pasó al peronismo entre 2021 y 2017 en La Paso? Pierde votos acá, pierde votos acá, pero acá es donde pierde un montón de votos. ¿Dónde? En el corazón del peronismo. ¿Por qué la carta de Cristina viene, creo yo, hipótesis? Porque los votos que ella había ganado en 2017, el Frente de Todos los perdió en 2021. Comparando paso con paso, sí. Porque acá hay una concentración importante de pérdidas de votos. Todo esto significa que son valores bajos rodeados de valores bajos, con lo cual la pérdida de votos fue homogénea, se perdió en proporciones similares. Y como hay valores negativos, entonces acá hay una homogeneidad en la pérdida de votos. Ya estoy, creo que unos minutitos excedidos, no le voy a quitar mucho más tiempo a María Laura. Lo último que vamos a mostrarles es el mismo análisis, el análisis LISA, que se llama, para comparar la elección legislativa del domingo pasado con la PASO del 2021. ¿Por qué estaban todos contentos el domingo en el búnker, que de hecho es acá cerca donde yo vivo, unas 15 cuadras? ¿Por qué estaban todos contentos? Porque esto dejó de ser rojo y pasó a ser rosa. Significa que son valores altos rodeados de valores bajos. Entonces, alguno de estos municipios tuvo una recuperación electoral respecto de la PASO, pero está rodeado de valores bajos. Y así sucesivamente. Con lo cual, una idea, la alegría del otro día, tiene que ver porque Cristina no va a escribir otra carta, pero esa alegría no fue generalizada. Entonces, cuando se dice recuperó el peronismo el poder de los intendentes, yo diría de algunos intendentes. Porque hoy en día la discusión en el gobierno es que perdieron los gobernadores, porque hay gobernadores que perdieron votos, ganaron los intendentes porque recuperaron, de hecho casi han vuelto a la elección en términos de votos en la provincia de Buenos Aires, hoy en día están empatados en cargos 15-15, pero yo no diría todos los intendentes. Algunos intendentes, hay casos aislados, San Martín, San Fernando, Quilmes, dieron vuelta a la elección, recuperaron votos, crecieron, pero no todos hicieron su trabajo, con lo cual yo ahí matizaría, sí me quedaría tranquilo que no esperaría que hubiera otra carta de parte de la vicepresidenta, porque su piso está por lo menos reconstruido, está empardado con lo que fue 2017. Eso es todo, muchísimas gracias, y ahora María Laura es todo tuyo. Muchas gracias, Facundo. Pues adelante, María Laura. Muy bien, bueno, buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias por estar acompañándonos hoy. Gracias a Iván
por la invitación, a todo el área de ciencia política, a Mariana que se puso en contacto con ustedes, con nosotros, perdón. Para mí es siempre un gusto y me da mucha ilusión volver a participar de actividades de mi querida Universidad de Salamanca, y bueno, sobre todo en este seminario Urnas y Democracia, que se convirtió ya en un clásico cada vez que hay elecciones en América Latina. Realmente les agradecemos la iniciativa de llevarlo adelante, y bueno, y hoy entonces gracias por la invitación para participar de él. Voy entonces a compartirles mi pantalla. Vamos a sacar, creo, aquí. Ahí sí ya están viendo, ¿no? Muy bien. Bueno, quienes el domingo a las 9 de la noche estábamos delante del televisor esperando que se anuncien los resultados de las elecciones, pudimos algunos minutos más tarde, dado que a las 9 de la noche se conoció ya una buena cantidad de votos escrutados, asistir a esto cuando hacíamos zapping. Es decir, íbamos pasando por canales y íbamos viendo que en todos los búnkers aparentemente estaban festejando. Lo cual parece una paradoja, ¿no? Porque en las elecciones decimos, bueno, alguien las gana y alguien las pierde, y sin embargo, como ustedes pueden ver, y para los que son la parte de la audiencia que no son argentinos, tenemos arriba y a la izquierda el búnker en la provincia de Buenos Aires, de la principal coalición opositora, Juntos por el Cambio. Podría haber elegido también el búnker en la ciudad de Buenos Aires, de esa coalición, donde estaban presentes, además de quien había encabezado la lista de diputados, el expresidente Macri y el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta. Luego tenemos arriba a la derecha el búnker principal del Frente de Todos, que se había montado en la ciudad de Buenos Aires, y allí, bueno, ustedes pueden ver tanto al presidente Alberto Fernández, al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y a quienes habían encabezado la lista de diputados, tanto en la ciudad de Buenos Aires como en la provincia de Buenos Aires. En el centro abajo tenemos a los libertarios, a La Libertad Avanza, la agrupación política distrital que había llevado como primer candidato a Milei, que es esta persona que está aquí en el centro de la foto, y que como ustedes pueden ver también estaba celebrando. A la izquierda tenemos a los libertarios que compitieron en un frente en la provincia de Buenos Aires. Quien encabezaba la lista es este señor Calvo, que ustedes pueden ver. Y luego a la derecha tenemos el búnker del Frente de Izquierda de los Trabajadores, Unidad, ¿sí? Entonces, bueno, la pregunta es, ¿por qué todos estaban festejando? Más allá de que podemos suponer, y de hecho lo creo así, que en algunos casos había un poco de impostación, sobre todo en el búnker de Juntos por el Cambio de la ciudad de Buenos Aires, donde ahí había, digamos, como algunas caras un poco rígidas, y un poco de exageración también, podríamos pensar, quizás en el búnker oficialista, pero sin embargo, creo que efectivamente todos tenían algo que festejar. Ustedes estarán pensando quizás, bueno, era una elección legislativa, en Argentina hay un sistema de reparto de bancas proporcional, digamos, es razonable porque el poder se reparte por ese sistema electoral. Sí creo que eso es parte, digamos, de la respuesta, sobre todo en los distritos de magnitud grande, como son Cava y Provincia de Buenos Aires. Alguno podrá pensar, bueno, además se trata de un sistema federal que permite hacer como múltiples lecturas superpuestas de los resultados. Es cierto, pero si nos ponemos a hilar fino, ya sea que contemos cantidad de votos totales a nivel nacional o contemos, digamos, el primer lugar en cada provincia, daría la impresión, digamos, que el oficialismo muy contento no tendría que estar. Yo creo, digamos, que había un componente muy coyuntural que tenía que ver con las expectativas, ¿sí? Por un lado, digamos,
una vara muy alta, sí, que se había puesto la principal coalición opositora, que esperaba realmente profundizar los resultados obtenidos en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias que se habían celebrado hace 2 meses, y por el otro creo que en el oficialismo, a nivel, digamos, del gobierno nacional, había un sincero temor de que esos resultados se profundizaran, lo cual realmente habría tenido, digamos, un efecto muy probablemente centrífugo respecto de de la coalición gobernante, ¿no? Un efecto más bien, quiero decir, de disgregación, de potencial disgregación, con también implicaciones a nivel de la gobernabilidad, cosa que no sucedió. Entonces, vale la pena que nos preguntemos qué es lo que estaba festejando la principal coalición opositora esa noche, bueno, en primer lugar, haberse consagrado, mantenido con relación a las PASO como la primera fuerza en cantidad de votos a nivel nacional, ¿no? Esto significó obtener 8 puntos de distancia respecto del oficialista Frente de Todos, lo que a la vez significó una sangría de casi 4 millones de votos, 3,8 millones de votos por parte del oficialismo con relación a las elecciones de 2019. También Juntos por el Cambio festejaba que junto con otros aliados de partidos provinciales se haya consagrado como la primera fuerza en 14 de los 24 distritos en los que está dividido el país. Estamos hablando, digamos, de 23 provincias y la ciudad de Buenos Aires. También estaba festejando nada más que ni nada menos que haberle arrebatado al peronismo la mayoría absoluta en el Senado de la Nación, ya que ganaron, digamos, fueron primeros en cantidad de votos en 6 de las 8 provincias en donde se renovaban las bancas del Senado, ¿no? Y esto significó justamente que el peronismo pierda por primera vez desde 1983 el quórum propio, que es justamente, ¿no?, la mitad más uno de las bancas. Y también estaban festejando el haber quedado a una banca de la paridad en la Cámara de Diputados de la Nación, si bien es esto como un dato, digamos, que todavía está por verse, por resolverse, porque necesitamos esperar al escrutinio definitivo para ver qué es lo que va a pasar con una banca en La Rioja, una en Jujuy, una en Río Negro y también una en Buenos Aires. Entonces, estos mapas, que son crédito del diario La Nación, nos permiten un poco visualizar justamente este cambio que hubo con relación a hace 2 años, la elección de 2019, donde teníamos un mapa que en Argentina le llamábamos, bueno, la bandera o la camiseta de Boca Juniors, ¿no?, que es, digamos, uno de los principales clubes de fútbol de nuestro país, porque tiene justamente una raya amarilla en medio de 2 rayas celestes. En el caso, digamos, los distritos que están pintados de celeste corresponden a aquellos en los que el Frente de Todos había obtenido la mayoría de los votos en 2019, y los amarillos a los que había obtenido Juntos por el Cambio. Y como pueden ver, bueno, un poco se destiñó, vamos a decir, esa camiseta, porque tenemos ahora, digamos, muchos más distritos pintados de amarillo. Llama la atención, por ejemplo, Santa Cruz, que es el distrito de los Kirchner, Chubut, que es un distrito que estaba gobernado por un gobernador que realmente hizo una muy mala gestión, aliado de Sergio Massa, el presidente de la Cámara de Diputados. Tenemos 2 distritos de gris, que están, digamos, donde partidos provinciales han sido los que han obtenido la mayoría de los votos. Tenemos Jujuy, digamos, con un gobernador radical que vuelve a ser primero en cantidad de votos, Corrientes con un gobernador radical, Misiones con un partido provincial que surgió, digamos, de desprendimientos del peronismo y del radicalismo, pero que, bueno, hoy por hoy juega con Juntos por el Cambio. Y bueno, eso entonces. Ahora bien, ¿qué es lo que festejaba el Frente de Todos? Que dicho sea de paso, para la audiencia que no es de Argentina, ahora mismo, en este mismo momento, en la Ciudad de Buenos Aires, hay una concentración que fue convocada antes de las elecciones por los sindicatos, por la CGT, digamos, como una forma de sostener al presidente ante la posibilidad de que
el domingo se hubieran profundizado, digamos, la derrota de las PASO, y que el domingo el mismo presidente se sumó a la convocatoria, convocó a la movilización de hoy como una forma de festejar el triunfo, lo estoy diciendo en forma literal, ¿sí? Eso es lo que dijo el presidente, que efectivamente, digamos, vivió esos resultados como un triunfo, o, aunque bueno, puede ser quizás que vea un poco de exageración en esas palabras, pero lo cierto es que la remontada del resultado en la provincia de Buenos Aires, ese distrito que Facundo recién estaba analizando con tanto detalle y precisión, es lo que explica este cambio de humor a nivel del gobierno nacional. De nuevo, para la audiencia que no es de Argentina, este distrito concentra nada más ni nada menos que el 37% del padrón electoral nacional. Es decir, estamos hablando de 13 millones de votos, de los cuales casi 9 se agrupan en lo que llamamos el Gran Buenos Aires, que es el cordón de municipios que rodea a la ciudad de Buenos Aires. Y efectivamente, desde las PASO a el domingo pasado, el oficialismo logró recortar de un 4% a un 1,3% esa diferencia de votos, a tal punto, digamos, que quedaron en paridad 15 bancas para cada una de las dos coaliciones, representando en la Cámara de Diputados a la provincia de Buenos Aires. Festejaba también seguir siendo la primera minoría en la Cámara de Diputados, y esto, bueno, en gran medida gracias a esa recuperación en la provincia de Buenos Aires. Les decía, de todos modos, esto vamos a tener que esperar hasta el escrutinio definitivo. Festejaban haber dado vuelta a la elección o el resultado, digamos, en dos provincias, en Chaco y Tierra del Fuego, a nivel de diputados, y también la reelección del gobernador de Santiago del Estero, que lidera una fuerza provincial aliada con el Frente de Todos. Entonces, este sería, digamos, más o menos la distribución de acuerdo a los resultados de los que disponemos hoy, ¿no? De escrutinio provisorio, donde ustedes pueden ver, ¿no?, la paridad de bancas del Frente de Todos, pero donde todavía se mantiene, digamos, como la primera minoría, y donde vemos la distribución de bancas en el Senado, donde el Frente de Todos dejó de ser la mayoría absoluta para pasar a tener la primera minoría. En ese sentido, vale la pena decir que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner tiene la posibilidad de votar ante el caso de un empate, y no hay dudas de que el gobierno nacional va a echar mano a ese instrumento si necesita hacerlo, ¿no? Ahora bien, ¿qué festejaba el Frente de Izquierda el domingo a la noche? Bueno, de nuevo repetir un logro que ya se había dado en las PASO, y es haberse consagrado como la tercera fuerza en cantidad de votos a nivel nacional, y nada menos que duplicar su representación en la Cámara de Diputados, consiguiendo 4 bancas. O sea, mantuvieron las 2 de Provincia de Buenos Aires y sumaron una en Ciudad de Buenos Aires y en Jujuy. Me parece interesante poder ver un poco cómo es la distribución, ¿no?, de votos de este Frente de Izquierda de los Trabajadores Unidad, que existe como tal desde 2011, y desde entonces han hecho uso de las PASO justamente como un instrumento para dirimir sus internas y para lograr la tan ansiada y difícil unidad que suelen tener las fuerzas de izquierda, ¿no?, en todos lados, en todos los países, y Argentina no es una excepción. También se beneficiaron de otra disposición que forma parte de la misma ley que se aprobó en 2009, que establece las PASO, y es la que establece que más bien prohíbe a los partidos, a las fuerzas políticas, contratar espacios de publicidad por sí mismos en los medios audiovisuales, y, digamos, es el Estado Nacional el que distribuye gratuitamente esos espacios a todos los que compiten en cada elección. Y sin duda, digamos, esto le ayudó al Frente de Todos a tener una mayor visibilidad a nivel nacional, que yo creo se traduce justamente en el hecho de, como ustedes pueden ver en esta tabla, han competido en 22 de las 24 provincias, ¿no? Esta tabla está ordenada según el porcentaje de votos, no según la cantidad de votos. Es bastante llamativo, ¿no?, el 25% que han logrado en Jujuy, y obteniendo allí, digamos, una banca. Y después, bueno, ustedes me dirán, pero ¿qué pasa,
¿por qué no obtuvieron, por ejemplo, en Chubut, Neuquén o Santa Cruz, ¿no? Bancas, si tienen el mismo porcentaje de votos que en Buenos Aires o en la ciudad de Buenos Aires? Y esto es un poco lo que les decía antes, digamos, nuestro país combina distritos con una magnitud grande, donde se eligen muchas bancas, y distritos con una magnitud pequeña, donde se eligen solamente 5 bancas, que son estas que señalo aquí, y como nuestra renovación de diputados es por mitades, quiere decir que cuando se votan o 2 o 3, ¿sí?, diputados. Entonces ese sistema que tenemos proporcional, cuando la magnitud de distrito es tan reducida, termina teniendo un efecto mayoritario y no permite, digamos, a fuerzas como estas, digamos, menores en cuanto a cantidad de votos, participar de la distribución de bancas, ¿no? Por último, ¿qué es lo que festejaban los libertarios, ¿no? Bueno, sin duda el batacazo del 17% de los votos del candidato Javier Milei, de el partido distrital, la Libertad Avanza, ¿sí? Si bien menos significativo en cantidad de votos, de todos modos, digamos, logrando representación, porque en la provincia de Buenos Aires se eligen 35 bancas cada vez, son 70 en total. José Luis Espert sí que representa a una de frente que se llama muy parecido a Avanza Libertad, en la provincia de Buenos Aires. Como caracterización general, decir que, bueno, los libertarios en Argentina, digamos, básicamente son, digamos, neoliberales en términos económicos, digamos, admiran a Margaret Thatcher, a Ronald Reagan o a Domingo Cavallo, que fue, digamos, el ministro de Economía del gobierno de Carlos Menem, y conjugan eso, digamos, con un conservadurismo a nivel político, digamos, básicamente son anti-expansión de derechos, anti-inmigración, y en el caso concreto de Javier Milei, también antivacunas, ¿sí? Algo que, digamos, no comparte en ese sentido el candidato de la provincia de Buenos Aires, antifeministas también. Javier Milei se suele referir, digamos, a los políticos, suele hablar de los políticos como la casta, ¿no? Así que en ese sentido su discurso también es fuertemente antipolítico. Ahora, si ustedes ven la distribución de votos de los libertarios, puse barra liberales, porque tenemos acá la UCD en el caso de La Rioja, bueno, que es un partido de larga data, se dan cuenta que la distribución es mucho más acotada, es decir, son fenómenos, digamos, que están como, es un fenómeno más acotado territorialmente y no tan expandido como el caso del Frente de Izquierda de los Trabajadores, que les mostraba recién. Un dato que me pareció curioso, ¿no? Aquí en La Rioja, donde ven que, digamos, han logrado nada menos que 9,6% de los votos, es que también ahí en La Rioja fue la provincia donde el voto en blanco fue más alto, tuvieron 11% de el voto en blanco. Ahora bien, entonces, ¿cuáles son los efectos al interior de cada una de las dos coaliciones de estos resultados electorales? En Argentina se ha utilizado mucho la metáfora de las palomas y los halcones para poder distinguir entre los sectores más dialoguistas, más moderados, y, digamos, los sectores más duros, si quieren, dentro de las dos coaliciones mayoritarias, ¿no? En el caso de Juntos por el Cambio, las palomas estarían básicamente encabezadas por el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que es el político que cuenta con mayor imagen positiva a nivel de todo el país, y que ha ganado en conocimiento a partir de haberse, digamos, presentado públicamente junto con el presidente Alberto Fernández durante los primeros meses de la pandemia. Si después quieren, volvemos ahí. Y después, en el caso de los halcones, están sobre todo, digamos, encabezados por el expresidente Mauricio Macri, que es el segundo político después de Cristina Fernández de Kirchner con mayor imagen negativa, ¿sí? en Argentina, ¿no? Es cierto que si el Frente de Todos no hubiera remontado los resultados en la provincia de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta hubiera quedado como confirmado con mayor contundencia al interior de su coalición, como, digamos, su liderazgo, ¿no? Hubiera quedado confirmado,
porque la verdad es que la cabeza de lista en la provincia de Buenos Aires la puso Rodríguez Larreta, lo mismo que en la ciudad de Buenos Aires, que era su vicejefe de gobierno, ¿no? Porteño, y que, como señalé hace unos minutos, si bien tuvo un buen desempeño electoral, bueno, no lo fue tan bueno como en relación a las PASO por la recuperación del oficialismo, ¿no? Y también, digamos, en relación a esta interna, hay que decir que en el último tramo de la campaña, el expresidente Mauricio Macri se dedicó, digamos, a erosionar todo lo que pudo el apoyo electoral de la lista de su propia coalición en la Ciudad de Buenos Aires, cuando le hizo guiños, ¿sí?, al candidato libertario, ¿sí?, como una forma justamente de erosionar al mismo Rodríguez Larreta, ¿no? Bueno, aquí, digamos, lo mismo para quienes no los conocen, el primero es Horacio Rodríguez Larreta, digamos, son los presidenciables de Juntos por el Cambio, al menos, digamos, hasta ahora, o los más indiscutidos, el expresidente Mauricio Macri. Arriba a la derecha está Facundo Manes, que es un outsider que compitió encabezando, digamos, en las PASO, la lista de los radicales, y que realmente tuvo un muy buen desempeño en la provincia de Buenos Aires, muy buen desempeño electoral. Después abajo lo tenemos a la izquierda a Gerardo Morales, radical, que es gobernador de la provincia de Jujuy. Al lado tenemos a Alfredo Cornejo, que es el ex gobernador, también radical, de la provincia de Mendoza. Y abajo a la derecha la tenemos a Patricia Bullrich, que es hoy por hoy la presidenta de PRO, el principal partido de la coalición opositora, y que fue ministra de Seguridad del gobierno de Mauricio Macri, por lo cual les diría que estos tres, o sea, Larreta, Macri y Patricia Bullrich, son los que tienen más visibilidad a nivel nacional, ¿no? Y para ir cerrando, bueno, ¿cuáles fueron los efectos, el impacto, digamos, al interior del frente de todos de estos resultados electorales? De nuevo, para ilustrar a la audiencia que no es de Argentina, un poco traté de que con esta collage de fotos ilustrar cuáles son como las patas, ¿no?, del frente de todos. Lo tenemos, bueno, al presidente Alberto Fernández en la foto del centro, a Cristina Fernández de Kirchner a su derecha, y a Sergio Massa, que seríamos es el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, y, digamos, que encabeza, digamos, a un sector del peronismo no kirchnerista. Luego, si quieren, profundizamos un poco sobre su imagen. Tenemos arriba los movimientos sociales, parte de los cuales están alineados con la vicepresidenta de la Nación, ¿sí?, la CETEP, por ejemplo, y hay otros, digamos, no tan alineados, si quieren, o que apoyan más a Alberto, Movimiento Evita, pero claramente, digamos, son una pata importante. A la derecha tenemos la otra pata, digamos, que sería la del sindicalismo, ¿sí?, y la CGT, bueno, que acaba de renovar sus liderazgos hace poquito, y es quien primero convocó a la marcha que se está desarrollando ahora en estos momentos. A la izquierda tenemos, digamos, representados en Mario Ishi a los intendentes del conurbano bonaerense, que, de nuevo, hay que decir, los municipios del conurbano bonaerense tienen muchos más habitantes y por lo tanto votantes que muchas de las provincias, ¿no?, de Argentina. Un poco de ahí, yo les decía, 9 millones de votos en el GBA, ¿no? Entonces, de ahí un poco su relevancia. Si quieren, como nota de color, Ishi hace 18 años que es intendente en José Cepaz, tuvo un intervalo como senador provincial. Ishi hizo una muy buena elección, tanto en las PASO como en las generales, y Ishi, como particularidad, podríamos decir, habilitó las PASO, es decir, la competencia interna a nivel de su municipio, algo que, digamos, hoy es un tema que se está reviendo, y la lectura generalizada de la coalición de gobierno es: hicimos muy mal, ¿sí?, en no haber habilitado efectivamente las PASO, no haber permitido la competencia interna. Y abajo tenemos a los gobernadores, ¿sí? Entonces, bueno, sin duda, como decía antes, los resultados trajeron alivio, ¿sí?, a la coalición oficialista, porque realmente, bueno, una profundización, ¿no?, de la derrota
habría tenido, digamos, un impacto bastante difícil de predecir. Ahora, hace 3 días que tuvimos las elecciones, pareciera, digamos, que las tensiones entraron como un impasse, como una tregua, pero lo cierto es que, me parece a mí, digamos, la disputa sobre la sucesión de la conducción del peronismo está abierta, si bien, también creo yo, Cristina sigue siendo la principal accionista, ¿sí?, en votos de esta coalición gobernante, y más allá de que estos días en la prensa se diga que se hizo a un lado y demás, su relevancia, su peso, digamos, dentro del gobierno, para mí no solo sigue siendo el mismo, sino que queda confirmado. Distinto es que ella decida o no tener o no protagonismo público, pero no necesita aparecer en los medios para poder tener impacto y poder de decisión dentro del gobierno, ¿no? Y esta sí la última, ¿qué tenemos que esperar para los próximos 2 años? Bueno, ahora sí, digamos, el gobierno se constituyó con todas las letras en un gobierno en minoría, en las 2 cámaras, tiene por delante el desafío de lograr que el Congreso apruebe, digamos, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, procurarán sacar ventaja de esta grieta entre palomas y halcones en la oposición. Veremos, digamos, en qué resulta eso. Les decía que también utilizarán el voto de la vicepresidenta cada vez que lo requieran. La figura de Sergio Massa como gran articulador dentro de la Cámara de Diputados sin duda va a seguir teniendo relevancia, y los gobernadores de Córdoba, Neuquén, digamos, y Río Negro. Córdoba es un gobernador peronista, antikirchnerista, Neuquén y Río Negro, estos 2 provincias donde les decía los partidos provinciales sacaron mayor cantidad de votos. Sin duda va a ser clave, ¿no?, a la hora de tratar de direccionar, de influir en el comportamiento dentro del recinto en ambas cámaras. Bueno, voy dejando entonces por aquí para poder dar paso a los intercambios con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, María Laura. Abrimos entonces el turno de las preguntas, los comentarios. Tenemos ya 2 formuladas a través del chat. Podemos empezar por esas 2 y luego abrimos una ronda de intervenciones directas, de viva voz. Así que empezamos por estas. No sé si las podéis ver o si queréis que las lea yo. Tenemos la primera de Gortari sobre el bicoalicionismo. ¿Hace falta que las lea? Yo creo que esto tiene más que ver tal vez con lo que ha formulado Facundo, o la puedes ver. Sí, la veo. Bien, perfecto, la levanto. María Clara, no sé si el bicoalicionismo es consecuencia directa de las PASO, pero sí creo que es algo que ayudó al armado del bicoalicionismo. El bicoalicionismo es un formato de competencia actual en donde, frente al nivel de fragmentación creciente que tiene Argentina, porque el sistema electoral es bastante permisivo para crear partidos políticos, es fácil crear partidos políticos en Argentina. Si uno tiene el 4 por 1000 de cada distrito, que es de cada provincia, tiene un partido provincial, automáticamente puede pedir reconocimiento como partido distrital, con lo cual lo habilita para presentar diputados nacionales, y si ese reconocimiento lo consiguen 5 provincias, sobre 24, ¿no? Estamos hablando de una porción del territorio más bien bajo, ya tiene un partido nacional, con lo cual hay partidos municipales de Córdoba, por ejemplo, la provincia de Córdoba, que compiten para elecciones presidenciales. Eso pasó en 2 oportunidades. Con lo cual, pensar que un partido municipal puede llegar a presentar un candidato presidencial, habrá el interrogante de si lo que está mal es el sistema electoral que tenemos, o bien si un partido municipal puede presentar un candidato presidencial, si tiene un proyecto para un candidato presidencial. Pero bueno, el sistema electoral argentino es bueno para eso. En ese sentido, genera trabajo, habilita trabajo, porque sostener un partido político es trabajo, recibe fondos del Estado, entonces produce empleo nuestro sistema electoral. Ahora, esa dinámica que alienta la fragmentación también llevó su correlato a que el electorado se fragmentó, porque había muchas opciones y porque se fue desestructurando el sistema. Lo que ocurrió fue que en un momento la dirigencia política encontró que para competir y ganar tenía que empezar a formar coaliciones. Las PASO los alentaron a empezar a hacerlo, pero creo que el bicoalicionismo es una consecuencia de un intercambio direccional entre la dirigencia política ofreciendo coaliciones y la ciudadanía replicando con el voto. Con lo cual yo te diría que, más que la consecuencia directa de las PASO,
las PASO fueron el empujoncito que necesitaba la dirigencia política del electorado para armar coaliciones. Después la siguiente parte dice quiénes salen favorecidos con las PASO, quiénes saldrían beneficiados con estas PASO de ahora, o si salen beneficiados los oficialistas o salen beneficiados los opositores. Eso no entendí bien, María Clara. No sé si está María Clara por acá. No parece que intervenga. Lo que podemos hacer mientras aclara su pregunta es podemos pasar tal vez a la siguiente directamente y la toma en sus manos María Laura, porque además me parece que algunos de los puntos se refieren a lo que ella había planteado. Sí, es cierto que yo presenté a los presidenciables de Juntos por el Cambio y no a los del Frente de Todos, ¿sí? Hay nombres, digamos, dando vueltas. Yo creo que el primero que se anota sin duda es el jefe de gabinete, Juan Mansur. Haber dejado, digamos, la comodidad, si quieren, de la gobernación que iba en su segundo mandato, aunque estaba un poco incómodo porque se llevaba mal con el vicegobernador, pero bueno, de todos modos, para asumir, digamos, tomar esa papa caliente que significó entrar al gabinete luego de las derrotas de las PASO, creo que, digamos, habla, digamos, de un proyecto político del mismo Mansur, siendo que además, digamos, según la información de la que dispongo, en ese momento de tanta tensión que hubo entre el presidente y la vicepresidenta a partir de la carta a la que hacía alusión Facundo Cruz, cuando el presidente fue a consultar y a pedir el apoyo de los gobernadores, muchos gobernadores le dijeron, sí, estamos con vos. Ok, ¿quiénes vienen al gabinete? Ah, no, en realidad nos quedamos acá, ¿no? Entonces, creo que eso marca un poco justamente cuál era el estado de situación, y bueno, no tengo dudas que, digamos, Mansur es uno de los que se va a anotar. Ahora, y detrás de él, junto con él, digamos, y con un perfil en muchos sentidos similar, está sin duda Sergio Massa, que, ¿no? Que es digamos, vamos a decir, el político que se viene preparando desde hace más tiempo, ¿sí? Para asumir ese desafío. Yo estoy hablando de quienes tengan aspiraciones, no estoy diciendo de quienes efectivamente después tengan posibilidades de serlo. Uno podría pensar, ¿qué pasa si justamente con esta remontada de la provincia de Buenos Aires, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, podría de alguna manera volver a pensar ¿sí? en una candidatura? Podemos pensar, Facu podrá aportar también, digamos, otros gobernadores. Lo que a mí me parece es que al día de hoy, todavía así como están las cosas, todavía Cristina conserva ese lugar de la gran electora, ¿sí? Podrá no competir ella, podrá estar o no seguir estando, pero yo creo que lejos de haberse, digamos, diluido su lugar dentro del Frente de Todos, permanece, digamos, intacto, y va a ser necesario contar, digamos, con su apoyo, creo, tal como están las cosas, al menos al día de hoy, para, digamos, una candidatura en 2023. Hablaba después de las elecciones con un ex sindicalista, dirigente social de la tercera sección electoral, la más poblada de la provincia del GBA y la más peronista, ¿no? Yo le decía, ¿qué controla? ¿Qué es lo que controla Cristina? Y me dijo, Cristina controla los corazones. Me dice, no importa, para mucha gente, no entiende si la Cámpora, para quienes no saben, la Cámpora es la agrupación liderada por el hijo de la presidenta, si los intendentes, digamos, la gente, mucha gente está con Cristina y la vota independientemente de cualquier cosa, ¿no? A mí digamos, me quedó muy, muy marcada esa respuesta que me dio este dirigente social. ¿Qué más? A ver.
Había un par de preguntas de Martín Cuesta, una de ellas sobre una ley psicológica, no sé si es psicológica, según la cual quien gana en las intermedias en la provincia tiene que perder en las presidenciales. No sé en qué se basa esa ley, pero no sé qué pensáis. No sé si se la formula directamente a Facundo o a María Laura. Eh, bueno, si quieren la levanto igual, después podemos contestar los dos sobre eso. Yo no estoy muy de acuerdo con esa interpretación de que quien gana la elección de mitad de mandato después pierde, porque Graciela Fernández Mejide gana en el 97 y después gana la alianza a la presidencial en el 99. Cristina Fernández de Kirchner gana en el 2005 y de hecho después se convierte en presidenta en el 2007. En la provincia de Buenos Aires, de hecho en el 2005 le gana a todo el aparato valdista. O sea, la batalla final, quién se queda con el peronismo nacional, se zanja en el 2005. Gana Cristina, Néstor le gana a Dualde y Cristina se convierte en presidenta 2 años después. Creo que por ahí esa intuición general tiene más que ver con las elecciones del 2009 y del 2013. La de 2009 que gana Francisco Narváez, le gana a este aparato peronista, de hecho las candidaturas testimoniales de Néstor Kirchner, Daniel Scioli y Sergio Massa. Me refiero a testimoniales porque estuvieron en las listas, pero después no aseguraron asumir las bancas. Y lo asume, de hecho, lo asume Néstor Kirchner, pero Daniel Scioli no porque era gobernador, Sergio Massa no porque era intendente de Tigre, después termina siendo jefe de gabinete, de hecho. Pone toda la carne al asador el kirchnerismo, pierde las elecciones con Francisco Narváez. Francisco Narváez podía competir para ser gobernador en 2011, quiere saltar a la presidencia y después se termina desinflando absolutamente y va como candidato a gobernador de Ricardo Alfonsín en el 2011, que era el candidato radical, y esa coalición no le va bien, no tiene un buen desempeño. Solo se sostiene el radicalismo a nivel municipal en la provincia de Buenos Aires, pero después ni siquiera lo rajuñaron a Daniel Scioli en el 2011. Y después pasa de vuelta a 2013, Sergio Massa le gana al kirchnerismo, le gana a Martín Insaurralde, que soy el jefe de gabinete de Axel Kicillof, en la provincia de Buenos Aires, y después en el 2015 quiere competir por la presidencia y no gana, pero pasa en esas dos situaciones, motivo por el cual si nos quedamos con las elecciones a partir de las PASO, se confirmaría que, bueno, Diego Santilli no podría ganar en el 2023. Ahora, si vemos un poco la big picture, la película más larga, no sería algo que se descarte que pueda después Juntos por el Cambio ganar en 2023. Digo, no hay nada conclusivo para sostener o una o la otra. De hecho, en este momento de la política argentina creo que no hay nada que podamos concluir. Me parece que, de hecho, lo contaba muy bien María Laura en la presentación, si todos dicen que ganaron es porque todos tienen algo para festejar y todos tienen algo para festejar. El tema es que eso te termina dando una elección que es un empate, en donde la relación de fuerzas en el Congreso no cambia mucho, las provincias no tuvieron grandes giros, todo está más o menos estable y es un juego totalmente abierto de cara a 2023. Entonces, creo que estamos en un momento de la política argentina en donde uno no puede ser conclusivo respecto de absolutamente nada. Esa es una percepción ya más enteramente personal y alejada de los datos. Bien. ¿Hay alguien que desee preguntar directamente, intervenir? Hay una consulta sobre a quién le roban votos los libertarios. Vale, adelante. Y que, bueno, presume que le roba votos, digamos, a Juntos por el Cambio. Bueno, si nos valemos, digamos, de la metáfora espacial y aceptamos que estas dos coaliciones políticas están alineadas ideológicamente, digamos, no diría polarizadas ideológicamente, pero para saber lo que pasa en términos de polarización en Argentina, estamos esperando ansiosos la encuesta del profesor Mariano Torcal que hizo en Argentina, y ya nos vamos a enterar. Pero si aceptamos que estas coaliciones están alineadas, digamos, ideológicamente, uno más hacia la centroizquierda y otro más hacia la centroderecha, sea porque analizamos sus plataformas de gobierno, o sea porque analizamos sus gestiones, ¿no?, de gobierno, y entendemos que los libertarios efectivamente están ubicados a la derecha, es razonable pensar que efectivamente, digamos, si le roban votos a alguien, es digamos, al partido que tienen más cerca, que sería, digamos, a la coalición de Juntos por el Cambio, y justamente esos guiños que el expresidente Macri le hizo a Milei durante el último tramo de la campaña, tenían justamente que ver con erosionar la base electoral
de su propia coalición y de Rodríguez Larreta concretamente en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Sí, Bien. de hecho, si puedo agregar un comentario a lo que decía María Laura, eso se ve mucho también en el potencial de crecimiento que tuvo Juntos por el Cambio en la Ciudad de Buenos Aires. Entre la PASO y la legislativa, María Eugenia Vidal sumó 2.000 votos nomás. Y está lejos de haber superado el 1.000.000 de votos que había logrado en su momento Juntos por el Cambio en la Ciudad de Buenos Aires en 2 o 3 elecciones consecutivas, que rondaba los 980.000, 1.000.000, casi 100.000 de votos, y ahora está en 800.000, hubo un retroceso. O sea, encontró su techo Juntos por el Cambio en la Ciudad de Buenos Aires. Encima ahora tiene competencia por derecha, y el crecimiento entre PASO y legislativa son de 2.000 votos nomás. Entonces también por ahí un poco esa idea, esa cara larga de ella en el búnker. Pensaron que iba a ser el impulso para ella para consolidarse como líder en la Ciudad de Buenos Aires. Muy probablemente sea la candidata a jefa de gobierno del espacio en la Ciudad de Buenos Aires, es la heredera de Larreta, está formada bajo la de Larreta, es de su riñón, viene de sus fundaciones, de trabajar con él en el Estado Nacional, de trabajar con el gobierno de la ciudad, tiene una trayectoria junta. Ahora, esa catapulta para ella va a ser la catapulta para Larreta a nivel presidencial, y eso no se logró. O sea, Larreta ganó en Ciudad de Buenos Aires, en Provincia de Buenos Aires, en el interior del país le ganó el radicalismo a Larreta. Entonces, ahí está todo bastante horizontal de cara a 2023. Yo, si no hay más preguntas, me gustaría hacer una. Adelante. Hay una más, pero si quieres... Pues quien sea, dime. No, me callo. Vale, pues seguimos con la otra. Es que es por si van surgiendo de nuevo preguntas en el chat, que eso también es muy posible. Pues vamos a ver esta otra que es yo creo que es de Cristian Márquez. Sobre si es posible atribuir el cambio en el porcentaje de votos entre las PASO y las elecciones a reacciones post-PASO del oficialismo. Y si es posible distinguir entre factores más coyunturales y patrones generales que podamos observar en elecciones anteriores. Yo puedo decir algo más quali y quizás Facu puede decir algo, digamos, más quanti en general. Tomo un distrito como ejemplo, el distrito de San Martín, ¿sí? Es el distrito del ministro de Obras Públicas, Gabriel Catopodis, y es efectivamente, digamos, un distrito donde se logró, digamos, remontar el resultado de las PASO. Efectivamente, digamos, luego de las PASO, Catopodis volvió al distrito, digamos, e hizo un trabajo intenso y se puso adelante él de la campaña electoral. Quien está como intendente, digamos, era su mano derecha, o sea, no de ninguna manera podríamos pensar que, digamos, trabajaron a desgano, o creo que básicamente no lo hicieron mal. Pero la bajada de territorio del líder del Frente de Todos al territorio, al distrito, perdón, se vio, digamos, en los votos, ¿no? Creo que esto se puede, digamos, replicar en algunos otros casos. Me parece a mí que no fue indiferente esta reacción, digamos, que tuvo el gobierno luego de las PASO, ¿no? No sé, Facu, que podemos contar un poco más a nivel macro. Sí, a ver, si me dejas María Laura, creo que también voy a decir algo más quali, porque uno, cuando también empieza a interpretar los resultados y habla con colegas, amigos, gente que por ahí trabaja en la consultoría, escucha candidatos, escucha candidatas, y empiezan a circular ciertas previsiones de qué ocurrió, me parece que ahí hay una... lo que ocurrió entre la PASO y la legislativa fue que el peronismo, no sé si estaba dormido en la PASO, estaba enojado, se desenojó un poco, no necesariamente todo, con lo cual cierto aumento de la participación electoral tiende a beneficiar al oficialismo en la provincia de Buenos Aires. Hubo un salto de 465.000 votos, y para Juntos por el Cambio el salto fue de 200.000 votos, con lo cual duplicó el salto del peronismo respecto a su principal rival. Entonces uno llevaría a pensar que el aumento de la participación benefició al peronismo, pero seguimos teniendo una participación baja.
sea, estuvimos en el orden de 72 puntos, que es una de las elecciones más bajas en términos de participación electoral en Argentina, con voto obligatorio. Motivo por el cual esto abre la pregunta de si hay un enojo con el gobierno, o hay un enojo con toda la dirigencia política, con la casta, como le gusta decir a Javier Milei. A mí no me gusta hablar de casta o de clase política, para él es una bandera de campaña. Entonces, eso podría ser una molestia. Sin embargo, si uno va a ver los votos blancos y votos nulos, los patrones son similares a los últimos 10 años, no ha cambiado. Lo más alto fue la crisis del 2001, pero eso no aumentó ahora. O sea, aumentó el ausentismo, pero no el voto en blanco y voto nulo en todo el país. Con lo cual puede haber algún indicio de molestia y de desgaste y agotamiento, pero eso puede estar o personalizado o generalizado con toda la dirigencia política. Entonces acá creo que con eso esta cuestión de cuestiones más coyunturales o patrones generales para analizar las elecciones desdobladas en Argentina con paso, como preguntaba recién Cristian, me parece que todavía nos falta tener más casos. Yo, de vuelta, tenía alguna intuición respecto de qué pasaba entre la PASO y la legislativa, que esa intuición en esta elección se dio vuelta, pero se da vuelta porque hay desgaste del gobierno, porque hubo una evaluación de si el gobierno estaba haciendo bien las cosas, o si estaba haciendo mal las cosas, entonces votó alguna lista opositora. Entonces creo que ahí se meten variables y dimensiones. Digo, la economía no está funcionando bien en Argentina, la inflación es alta, la pobreza es alta, estructuralmente no está funcionando bien todo en Argentina, y eso generó enojo, molestia y cierto desencanto que se expresó parcialmente en esta elección. Bien, pues yo creo que tenemos una intervención más, que es la de Mariano. Mariano, adelante. No, yo es poco. Solo decir un par de cosas. La verdad es que asistir a una charla sobre qué pasa en Argentina siempre es muy desalentador por la combinación de dos factores. Uno, la creciente desnacionalización del sistema de partidos combinado con el creciente personalismo. Entonces, hay que tener ciertas dosis de conocimiento interno de quién es quién y qué y por qué, porque yo ya me pierdo realmente. Pero sí, en medio de toda esta historia, ha habido un par de comentarios que me han llamado la atención y que creo que son muy interesantes. Por ejemplo, Facundo ha dicho, es muy difícil predecir lo que va a pasar. ¿Eso qué significa? Significa que el electorado argentino cada vez es más volátil y que, por tanto, las bases sociales y políticas del justicialismo se han debilitado. Significa que estamos en una situación en la cual no es previsible un realineamiento desde el punto de vista ideológico. En este momento a mí este tipo de comentarios que han colado por allá, tanto María Laura como Facundo, me hace reflexionar más en esos términos. Es decir, es decir, la pregunta es, ¿la inestabilidad es coyuntural o es por el tipo de elección? ¿O es una pauta creciente, que es lo que ahora acabo de decir, que has dicho lo contrario, ¿no? Es que no es el tipo de elección y entonces es un aspecto coyuntural. Pero ahora la verdad, mi pregunta es, y eso tiene que ver también con la polarización, si es que existe en Argentina, ¿no? Mi pregunta es, bueno, pero entonces, si no lo podemos, y en cierta manera es una contradicción en los términos. Si estamos hablando de polarización, a lo mejor es que no hay tal polarización, simplemente es que estamos en un estado absolutamente volátil, consecuencia de los muchos incentivos que tiene el sistema para esa volatilidad, punto uno, y personalismo, desnacionalización del sistema de partidos, etcétera, y punto dos, porque ya las antiguas bases sociales e ideológicas que sustentaban el sistema en su estructura fundamental, luego lo que ha hablado María Laura en algunos artículos, por ejemplo, ¿no? Eso ya ha desaparecido, ya no existe, se fue. Yo diría que la pérdida de casi 4 millones de votos del oficialismo con respecto a la elección de 2019, más allá de que esta era una elección de medio término y solo carácter legislativo, pero lo cierto es que fue planteado como un plebiscito de la gestión presidencial, sumado, digamos, al ausentismo que señalaba Facundo, me parece que nos habla de las dos cosas, nos habla de volatilidad y desencanto, ¿sí? Tenemos que ver un poco más cómo, digamos, cómo corre la película
pero hace tiempo que en Argentina decimos las elecciones cuando son muy competidas las decide, digamos, un porcentaje reducido de personas que efectivamente van cambiando, ¿no? De elección en elección. Lo que pasa es que acá estamos hablando de, digamos, una cantidad muy importante, digamos, de pérdida de votos del oficialismo, que nos haría pensar en esto que vos te estás diciendo, ¿no? Digamos, los que siempre votaron, ¿sí?, por este partido, ¿qué es lo que pasa? Que no respondieron, ¿no? Más allá de la coyuntura, si quieren, de la pandemia, pero también es cierto que ya tenemos 90 millones de vacunas arribadas al país, no les vamos a decir que estamos en la cresta de la ola a nivel nacional, pero tampoco estamos tan mal, y en ese sentido tengo la impresión que la pandemia, digamos, el domingo tuvo bastante menos que ver de por qué la gente, digamos, no fue a votar en el porcentaje en que lo hacía habitualmente. Y después, bueno, también es impredecible porque no están definidas las candidaturas, ¿no? O sea, hay muchos nombres en juego, digo, la oferta electoral no se sabe cuál va a ser, y eso le agrega, ¿no?, un poco, sin dudas, en relación a lo que voy a decir, la personalización a la vuelta de la esquina, ¿no? Porque si no uno decía, bueno, no importa quién va a ser el candidato, más o menos los votos se reparten en función de estas etiquetas, y no parece ser tan así, ¿no? Y lo sumo un poco con una pregunta que decía, ¿cuál es el impacto, digamos así, de que el radicalismo de alguna manera se haya puesto los pantalones y hoy haya presentado una candidatura como la de Manes? Y si ustedes se fijaban, entre los presidenciales había varios radicales. Sí, yo creo que eso sin duda va a tener impacto interno. Un botón de muestra es la cantidad de veces que en el debate de la provincia de Buenos Aires de candidatos, el candidato cabeza de lista, que se me fue el nombre, de Juntos por el Cambio, nombró a Santilli, la cantidad de veces que lo nombró a Manes, y cómo efectivamente se mostraron sobre el final de la campaña pegados como hermanos, ¿no? Es un poco también lo que Facundo decía, por fuera, digamos, de la Ciudad de Buenos Aires, realmente el radicalismo explica mucho del buen desempeño de Juntos por el Cambio, y yo creo que sí, que va a tener, digamos, impacto. Era la pregunta de Pablo, sumada a la de Mariana. Sí, respecto de... Voy a empezar por la de las bases sociales del peronismo. Yo tengo la misma preocupación. De hecho, charlando con un consultor amigo, me dice 2 días antes de la elección, que está trabajando por la campaña del oficialismo, me dice, yo espero que termine este absurdo sin sentido. Y si el consultor de la coalición oficialista te dice esto, vos decís, bueno, no la están pasando nada bien. Y en ese intercambio me dijo, yo creo que si esto sigue a largo plazo, entonces se van a mover las bases sociológicas del peronismo. Esto es algo que ya había alertado Juan Carlos Torre en un artículo que escribió en Revista Panamá, que se llamó Los huérfanos de la política revisitados. Él había escrito respecto al 2001 que los huérfanos de la política habían afectado más que nada a la coalición electoral del radicalismo, pero que ahora los movimientos del peronismo, después del kirchnerismo, en donde hay una base asalariada, trabajadora, sindicalizada, con contrato laboral estable, y otra base social más precaria, en donde reina más la informalidad. Los choques entre esas dos bases están haciendo que el peronismo tenga su cruja internamente y se traslade eso a nivel dirigencial. Y puede ser que esto sea el primer atisbo electoral de que ese crujimiento está generando un problema de representación, o de agotamiento, o de incapacidad de trasladar discursivamente hacia su base electoral, o de conectarse, y ahí pueden estar rompiéndose las raíces. Pero para esto tenemos que ver el largo plazo. Al peronismo se lo dio por muerto un montón de veces y siempre revivió sin siquiera llegar a morirse o sin siquiera entrar en el hospital. Pero bueno, yo viendo la distribución geográfica del voto y en este análisis de autocorrelación que mostraba antes, cuando vi eso entre la PASO de 2017 y la 2021, entonces dije, bueno, esta idea de que se están cambiando las raíces del peronismo puede estar generando algo. De hecho,
Yo no sé en qué medida a Santilli lo fueron a votar también peronistas desencantados y que esté cruzando un peronista a la general, porque digo, Santilli es peronista solo que está dentro del PRO, y PRO está dentro de Juntos por el Cambio, pero tiene una trayectoria peronista. Entonces, tal vez están empezando a confiar en gente de raíces peronistas, pero que le va a resolver los problemas de la vida cotidiana, como por ejemplo la seguridad. Le van a poner cámaras y la gente se hace sentir tranquila. Y se ven que de un lado de la General Paz, que es la autopista que divide Ciudad de Buenos Aires de la provincia, de un lado no hay tanto, por ejemplo, por tomar una cuestión, inseguridad, y él además era ministro de Seguridad, ¿no?, de la Ciudad de Buenos Aires. No hay tanta inseguridad, pero cruzás del otro lado y no te sentís seguro, entonces por ahí se está cambiando de un voto más sociológico, identitario, programático, a algo más coyuntural, de bueno, acá hay un peronista, nos va a resolver, no importa con quién está. Para eso creo que falta todavía un poco más, pero hay acá un signo de pregunta que está abierto. Respecto a la cuestión de la volatilidad, coincido con María Laura. No estoy muy seguro de que Argentina esté en un escenario de volatilidad, de hecho veo un escenario de bastante estabilidad y concentración del voto. Lo que ocurre es que ese votante mediano que te inclina a la balanza por una elección o para otra está virando de una coalición a la otra. De hecho, eso en términos del sistema político argentino es saludable. Es cierto que eso genera polarización y la polarización te derrama negativamente en la economía, pero el electorado volvió a confiar en una coalición que le había quitado la confianza 2 años antes. Pero no fueron a votar a Spert, no fueron a votar a Milei, no fueron a votar a la izquierda trotskista. El votante dio ganador a Juntos por el Cambio, o sea, deja de votar al peronismo, va a votar a Juntos por el Cambio, que es la coalición que había perdido la presidencial y coalición que salió, que perdió mal la elección del 2019, la perdió mal Juntos por el Cambio. O sea, es uno de los 3 casos en Latinoamérica donde van a la reelección al presidente y no gana. O sea, son casos muy aislados. Entonces, que ahora el electorado vuelva a confiar en la coalición, le había quitado la confianza antes, habla de que hay una renovación de liderazgo dentro de Juntos por el Cambio, esa renovación impacta positivamente en el electorado y volvieron a confiar. No se va a una tercera opción o a opciones más extremas. Eso habla de cierta estabilidad, pero de vuelta, es el péndulo que hace ganar a uno u a otros. Igualmente sigue siendo una elección de mitad de mandato, y más allá de ganadores o perdedores, en términos del poder político quedó todo empatado. De hecho, si ambos dicen que ganaron, es porque en realidad hay un empate. Y quedaron empatados. El único cambio grande fue en el Senado, sí, el peronismo perdió el quórum propio, va a tener que negociar con los gobernadores. Pero en términos de relación de fuerza, Juntos por el Cambio puso en juego 60 bancas, ganó 60, no ganó más que eso, y quedó todo bastante parejo. De ahí es donde por ahí yo no veo mucho un escenario de volatilidad o de cambio grande, sino de esos pequeños ajustes que van haciendo ganador a uno o a otros. Bien, pues muchas gracias. Aunque hay algunas preguntas más y aunque quienes estamos tan interesados en la política argentina podríamos seguir aquí durante unas cuantas horas explorando las claves, intentando escudriñar el futuro que se presenta también interesantísimo, no podemos continuar más. Estamos ya fuera de tiempo por razones prácticamente técnicas. Esto tiene que colgarse en el canal de YouTube del área de ciencia política y tenemos que cerrar estas intervenciones. Muchísimas gracias por las presentaciones. Yo creo que nos habéis dado primero muchísima información interesante y después sobre todo muchas claves interpretativas que a veces no son fáciles de inferir para quienes simplemente nos conectamos a la prensa argentina o a los medios argentinos. Y también gracias a quienes habéis intervenido enriqueciendo la discusión. Seguiremos mirando la información argentina y esperamos poder contar también con vosotros en próximas singladuras o coyunturas argentinas. Así que muchas gracias, Facundo, muchas gracias, María Laura, y gracias a todos los participantes, a quienes habéis estado aquí para seguir las presentaciones. Muchas gracias a ustedes. Hasta la próxima.